Desde la playa del Ámbar, la Alegranza parece un gran cetáceo navegando hacia el poniente. Hay una distancia de unas 6 millas marinas desde el norte de la Graciosa y una profundidad a lo largo de un ancho domo de menos de 60 metros. Había una casa de labor o cortijo hoy en ruinas, donde en una de mis visitas vivía una familia con varios hijos entre 1 y 10 años. Aislados recibían visitas de tarde en tarde, cuidaban un rebaño de cabras, hacían queso y recogían lapas en las costas, que almacenaban después de hervirlas en botellas llenas de vinagre. Tenían un camello que parecía solitario en el llano cumplido. Nos miraba atentamente desde corta distancia e iba girando a medida que avanzábamos. Cuando le dimos la espalda, se echaba al suelo y se revolcaba levantando nubecillas de polvo. Por ese extraño comportamiento le pregunté a José en el cortijo y nos aclaró que el camello miraba si íbamos a cogerle para trabajar. En este caso habría huido y al comprender que no había peligro de captura, se revolcaba de contento. Solo me queda por reseñar, dice Teleforo, por reseñar que en mis campañas en solitario en este islote, donde me dejaba el graciosero para venirme a recoger después de algunos días, dormía en la playa del Trabuco. Durante las madrugadas hacía frío y humedad, por lo que abría una zanja en la rojiza arena donde extendía mi saco de dormir. El calor de las horas de sol se percibía debajo de la superficie de la arena. Me quedaba cerca del acantilado por donde en caso de necesidad podía trepar si el mar se embravecía. Había allí una gaviota que llegaba tarde y no se alarmaba con mi presencia. Por las mañanas nos desayunábamos juntos. Se acercaba y engullía más que comía pan y tortilla. La llamé Gaby y creo que era hembra, pero no lo aseguro. Sostenía largos monólogos con ella mientras escribía en mi libro de campo las incidencias del día anterior. No me debía tener en mucha consideración porque partía en cuanto terminaba el desayuno. Estas aves son como las personas. Y por último, les voy a leer un extracto que pudimos rescatar hace muy poco gracias a la generosidad de Wilfredo Wilpré, quien me cedió unas conferencias publicadas en el año 52, precisamente por Ediciones Goya, donde se viene a avanzar una idea tan novedosa como es el desarrollo sostenible, un concepto del que tanto se habla ahora. A veces yo creo que conocemos poco lo que verdaderamente significa, pero Teleforo en el año 52 va a enunciar una primera idea de lo que es el desarrollo sostenible, y con esto, y me voy a despedir con estas palabras, viene un poco a justificar o a argumentar su condición de precursor. Teleforo fue un precursor toda su vida, fue una persona que desde joven experimentó con la fotografía, que le gustaba hacer experimentos con animales también desde muy joven, que le gustaba recorrer los caminos que no habían sido hasta ese momento recorridos por el hombre, y que siempre mantuvo una curiosidad permanente. Muchas de sus investigaciones en materia geológica, los grandes deslizamientos, la cuestión de las aguas subterráneas son pioneras, incluso como en el tema de la teoría de los deslizamientos, como pueden ver en la exposición, son pioneras en todo el mundo. Fue el primer geólogo en todo el mundo en enunciarlas. Así se formaron los valles de la Orotava, Güímar y Cola-Huancha. No me extiendo más y les leo este último párrafo. Mientras vivamos, toda la generación actual está escribiendo su testamento en el ambiente que le rodea, y todo lo que haga para aumentar o disminuir la riqueza de la región donde viva será lo que reciba la próxima generación. Será el patrimonio rico o pobre según haya elaborado la generación actual. Hablamos de patrimonio artístico porque es el legado que nuestros antecesores nos dejaron en sus inquietudes espirituales, y por la misma razón hablamos de patrimonio forestal, verdadera herencia que tenemos que respetar, conservar y aumentar. Podríamos hablar asimismo de patrimonio agrícola e industrial, como las diferentes cláusulas testamentarias que nos dejaron nuestros mayores. Pero no solo el hombre labora para que las generaciones futuras hereden el producto de sus inquietudes espirituales y materiales, también trabaja para él mismo, y lo que interesa saber es si su trabajo es exclusivamente en provecho propio, destruyendo las fuentes de otras riquezas actuales o futuras, o si es en beneficio de aquellas. Esto lo escribe Teleforo en el año 52 y, como digo, aquí está impreso una primera idea del desarrollo sostenible más de 30 años antes de que fuera formulado. Sin más, me despido agradeciendo al CID de ICO, a FECITEN, al Ayuntamiento de Santiago del Teide, esta posibilidad que nos han dado para albergar esta exposición.
una exposición cuyo primer punto de parada fue la ciudad natal de Telesforo Bravo, Puerto de la Cruz. Ahora para en Santiago del Teide, en enero estará en el Parlamento de Canarias. Yo les invito a todos ustedes a que disfruten de ella y a que, si tienen un momento, lean todos estos paneles y toda esa información para conocer a un canario del que creo que todos debemos sentirnos orgullosos. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a FECITEN y al Ayuntamiento de Santiago del Teide por la invitación que me hicieron hace pocas semanas. Me propusieron que si podíamos presentar hoy la revista Chinchero. La verdad es que es algo que de verdad tengo ganas de poder presentar, pero bueno, por diversas razones, más bien de cuestión técnica, no ha sido posible. Se me ocurrió después hacerles esta propuesta de, bueno, puedo sacar o podemos sacar una separata, un capítulo de la revista. Y bueno, pues lo hemos hecho, como ha dicho el señor alcalde, con un poco de urgencia, y entre los fallos que tiene, pues en la parte de atrás no está el logo del colectivo Argüello, que yo les puedo asegurar que lo envié, pero no está. Es decir, cuestiones seguramente de la brevedad de tiempo con que se hizo. Lo que cuenta el libro ya lo podrán leer ustedes en cuanto lo tengan en sus manos. Simplemente comentarles brevemente pues el índice. Aquí se cuenta un poco una situación de qué ocurría en torno al mes de noviembre del año 1909. La situación política, que en aquel momento era... siempre la situación política es complicada y tensa, pero en aquel momento pues había verdaderas razones. España estaba en guerra con Marruecos. Había habido una rebelión en Barcelona, que produjo lo que se llama la Semana Trágica de Barcelona. Se había producido una dimisión del gobierno, todo eso meses antes de la erupción. Había dimitido el gobernador civil de Canarias, que en aquel momento existía solo la provincia de Canarias, y digamos el que se hace cargo de la situación del volcán Chinchero es el secretario del gobernador civil, que estaba haciendo funciones de gobernador. Había un gobierno prácticamente en funciones, pero además había un grave conflicto en Canarias, que es el conocido pleito insular. Ese gobierno en funciones, un político de Las Palmas, Fernando León y Castillo, consigue que le apruebe una especie de división del archipiélago, si no en dos provincias, por lo menos que la residencia del gobernador estuviera parte del año o parte del tiempo en Las Palmas y parte en Tenerife. Eso generó un grave rechazo en Tenerife. Y justamente la misma semana en que se publica el decreto de esa división, que al final pues los políticos tinerfeños consiguieron echarlo abajo, y la división de Canarias no se conseguiría como provincias actuales hasta muchos años después, pero justamente esa misma semana se publica el decreto de división y comienza la erupción del Chinchero. Por lo que en un primer momento este volcán se intentó llamar como el volcán del decreto. Los de Tenerife consideraban que era una suma de desgracias para Tenerife, tanto la pérdida de la hegemonía de la capital como la erupción del Chinchero, ¿no? Eso es un poco la situación, digamos, social que había tanto en España como en Canarias. Y también, digamos, el Chinchero, a pesar de que no fue una erupción muy grande, ni produjo afortunadamente daños personales, ni grandes daños materiales, sí generó una reacción, digamos, muy fuerte. El motivo parece ser es que se habían producido años antes y meses antes una serie de sucesos en otros sitios del mundo donde sí se habían producido daños por cuestiones, digamos, de la naturaleza, como ha pasado estos días con el tifón de Filipinas, ¿no? Y concretamente en el caso del Chinchero parece que fue un terremoto que se produjo justamente un año antes, en diciembre, entre Sicilia e Italia. Ese terremoto produjo muchísimos muertos, creo que está, digamos, tiene el récord de desastre todavía en Europa, ¿no? Digamos, la experiencia que se tenía con lo del terremoto de Italia, pues digamos es lo que provocó que al Chinchero pues se le atendiera muy rápido desde la Cruz Roja, desde el Ejército, desde los medios de comunicación y desde todos los organismos políticos, ¿no? Es un poco la situación previa que tratamos de exponer en este trabajito, ¿no?
Y después entramos en algo que es conocido, que es, digamos, la reacción de la gente, sobre todo de la cercanía. El volcán comenzó con mucho ruido, con muchos temblores, con una situación, digamos, de mucho pánico. La reacción fue correr sin mirar atrás. Y entramos en algo que se ha comentado como una leyenda, como una, digamos, un dato que no se sabe si era cierto o no, y es si al volcán, digamos, se le intentó desviar. Es algo que parece un poco disparatado, pero no es la primera vez que se intenta y en algunos momentos se ha conseguido. Hay imágenes en color recientes de hace pocos años en Islandia. Un volcán, la lava de un volcán iba en dirección a un puerto como el Muelle de los Gigantes y consiguieron con chorros de agua desde el mar enfriar una parte de la corriente de lava, y esa propia parte de la corriente fría sirvió de muro que desvió la corriente y se salvó el puerto. Y se ha intentado en otros sitios, en la historia y en otros sitios. Bueno, pues eso fue un planteamiento y, digamos, aquí se aporta documentación de dónde partió la idea y qué consecuencias generó ese primer planteamiento, que fue más o menos a las 48 horas de la erupción. Se habla, digamos, de la reacción militar que se propuso, porque esa supuesta, digamos, fuerza contra el volcán iba a ser una fuerza militar. Se habla en este libro de esos preparativos. Y se habla también de que una vez que se comprueba de que eso es imposible, de que la fuerza de la erupción pues no permite hacer nada, digamos, tratamos de desviar un poco o de dirigir la atención a qué ocurre en el momento en que tanto la Cruz Roja como el Ejército dicen, mira, aquí no podemos hacer nada, y no solo no podemos hacer nada, sino que nos vamos. Es decir, la Cruz Roja, el representante que estaba aquí de la Cruz Roja y los voluntarios que tenía de Santa Cruz, y el representante del capitán general se van hacia Chío y comunican, eso fue el sábado por la noche, el sábado 20 por la noche, el Valle de Santiago va a ser arrasado esta noche por la lava del Chinllero. Pero además es curioso que en el telegrama dice, hemos ordenado al cura y al secretario que mantengan la vigilancia sobre el lugar por lo que pueda pasar. Y añaden que han ordenado que mantengan la vigilancia tanto de día como de noche. La verdad es que yo aquí lo que trato es de, digamos, enfocar ese punto de vista. El Ejército y la Cruz Roja se van y le ordenan al cura y al secretario que mantengan vigilancia las 24 horas. ¿Qué pasó con lo que hizo el cura y el secretario? Digamos, cada uno saque su propia conclusión. Hay documentación también referida a, digamos, a las repercusiones de carácter religioso, que es lo que estamos celebrando, lo que se celebrará, por ejemplo, el domingo con la subida de Santa Ana hasta el Calvario de las Manchas, lo que se hace con el Cristo en mayo, y esos calvarios que están ahí, que son testimonios de algo, ¿no? Bueno, pues entonces continuamos con el trabajo tratando de hacer una colección de todas las repercusiones que tuvo. Desde el mismo día 18 ya cuenta el concejal de Garachico, Gaspar, que sube, enviado por el alcalde, a ver el alcance que tiene el volcán, porque tenían miedo de Garachico, porque habían tenido la experiencia del daño que podía producir un volcán. Entonces el alcalde de Garachico envía a un concejal que averigüe dónde está el volcán, qué fuerza tiene y qué dirección tiene. Y cuenta el hermano Antonio que nada más llegar a San Juan del Reparo ya están los vecinos allí con la Virgen. Digamos, es la primera referencia a que se echa mano pues, de la fuerza religiosa, ¿no? Y así una serie, digamos, de intervenciones: San José de los Llanos, la Virgen de la Luz de Guía, Santa Ana y el Cristo también del Tanque. Entonces se hace una relación de todas esas intervenciones que hoy pues se conserva la memoria de Santa Ana y del Cristo, pero que se hicieron también en toda esta comarca. Hay también un apunte curioso, y es el de la coronación canónica de la Virgen de la Luz, que es una coronación que se hizo por un documento del Vaticano y que, digamos, para el expediente que se envió para solicitar ese honor a la Virgen, pues se tiene en cuenta la devoción y la intervención que los vecinos de Guía de Isora entienden que tuvo la imagen de la Virgen en el caso de la erupción del Chinllero. Pero además hay otro dato curioso, y es documentar que la devoción y la fiesta que se celebra en Guía de Isora con respecto a la Virgen sobre el volcán es anterior a la erupción del volcán Chinllero, cosa que no es sorprendente si tenemos en cuenta que estamos en una zona de los volcanes históricos de Tenerife, y digamos, el miedo
o la angustia que tuvieron los vecinos de toda esta zona en el año 1909, también lo habían tenido en el volcán de Chajorra de 1798, y también sacaron, en este caso, la Virgen de la Luz.